Buenas noches, soy Felipe de Lucas Arellano y en esta jornada traigo la lectura de un mito de un pueblo originario de mi país, Chile, pero narrado con mi propia versión, inspirándome en la de Sonia Montesino. Al final voy a dar las referencias bibliográficas, como siempre. Lo escribí en noviembre del 2021 y ahora se los voy a contar. Le he colocado elementos de mi propia visión sobre la cosmogonía que he podido recopilar de estudios de varias culturas y tribus originarias de otros países, que por una causalidad, digamos, mantienen muchos elementos en común. Se llama el mito mapuche de Wanglen, versión Felipe de Lucas. Desde la nada, el número cero infinito o el absoluto inmanifestado, surge una primera forma de existencia de gran inmensidad y divinidad. Dos puntos, el Padre del Cielo, que los mapuches llaman Wenu Mapu Chao, quien decide crear a Nagmapu, un espacio único, plano, a la manera de un círculo, dejándolo, comillas, suspendido en el aire. Al observar que existía en aquella nada diversos materiales indeterminados y disponibles para su plan, toma a Wanglen, la estrella, para que habite la inmensidad del círculo y con ello le entrega la misión de una travesía que construirá la existencia material ordenada. Recorrió Wanglen las 4 regiones universales: Puel Mapu, Pikun Mapu, Lafken Mapu y Willy Mapu, dotándolas de forma y vida. Al terminar se maravilló con su creación. Su gran sacrificio y cansancio habían dado frutos. De allí se percató de la gran responsabilidad que ameritaba el cuidado de este maravilloso resultado. Fue felicitada la estrella por Wenu Mapu Chao, el Padre del Cielo, y aquel último le otorgó un obsequio. El obsequio fue un guanaco. En adelante la estrella y el animal se enamoraron. Todo marchaba bien, pero lamentablemente en el Nagmapu no todo es armonía. Ocurrió lo inesperado. Un espíritu negativo se obsesionó con Wanglen. Dicho polo negativo del Nagmapu se manifestó en la forma de ese mal ente, a veces humano, a veces vegetal o mineral. Enamorado estaba de la estrella y comenzó a perturbar la relación. Mientras tanto, el guanaco siempre iba por delante de Wanglen y la protegía. Además, ella insistía en que estaba enamorada del animal, afirmando que con él prefería poblar la tierra. Molesto ante el constante rechazo, el espíritu tomó una nueva forma, la de una enorme serpiente llamada por los mapuches Kai Kai. Este monstruo amenazó a Wanglen con destruir su creación. Así comenzó entonces un cataclismo y una batalla épica. Kai Kai desató lluvias que parecían interminables. Conmocionado Wenu Mapu Chao
Por lo que ocurría en Nagmapu, envió a un contrincante, una serpiente gigante llamada Tren Tren, que comenzó a hacer brotar montañas para detener el diluvio. Finalmente, Tren Tren venció a Kaikai, pero justo antes de eso, esta última maldijo al guanaco y declaró que nunca más podría estar cerca de su amada, lo cual se cumplió. Luego Kaikai pasó a ocupar un lugar en el inframundo en Minche Mapu. Desde aquel momento las fuerzas desconocidas e invisibles del mundo subterráneo tentarán a los que poblen Nagmapu. No obstante, Wenu Mapu Chao, el Padre del Cielo, siempre se encarga de proteger su creación. Por eso creó al Sol y a la Luna para cuidarnos día y noche. A su vez, el legado de Wonglen siempre dirigirá las almas de los puros de corazón. Esto porque es la uránica Cosmocrator y su eterno amado, el Anima Mundi y principio del bien. Como he dicho, esta es mi propia versión inspirado en la de Sonia Montesino, pero tiene varios elementos cosmogónicos que quise agregar y que ahora voy a explicar uno a uno de forma general. Primero, cuando digo desde la nada, el número cero infinito o el absoluto inmanifestado, me refiero a una realidad que sí se encuentra en muchas culturas y tribus originarias de muchas partes del mundo, y también en la cosmogonía de Grecia. De hecho, gran parte de esta versión tiene una comparación con la cosmogonía de Grecia. Cuando no había nada, nada creado, aún así había un espacio infinito, absoluto. Era un vacío, la nada misma, pero estaba llena de elementos sin forma alguna, flotando por todas partes. Elementos de diverso tipo, pero nada componía ninguna forma. A eso se le llama el cero preantinómico, porque si vemos la creación cosmogónica como con cifras, como lo hizo Pitágoras, el cero vendría a ser la nada misma cuando no había, valga la redundancia, nada. Por eso se le llama también el absoluto inmanifestado, porque no tiene manifestación física alguna. Pero como se ve en todas estas culturas y religiones, y cultos incluso, sin importar el continente, sea en América, como este caso, como en África, como en Oceanía, como en Europa Occidental, como en el Próximo Oriente, en el subcontinente indio y en el Lejano Oriente, siempre se encuentra ese vacío representado bajo algún nombre, bajo alguna metáfora, bajo alguna suerte de Dios. Pero, a modo general, de este absoluto inmanifestado surge una primera forma de existencia de gran inmensidad y divinidad. O sea, de esta nada, que yo diría que es más general el que no haya nada, ni un dios ni nada, despierta una primera entidad. Es la primera entidad autoconsciente
del absoluto inmanifestado. Por tanto, es el primer Dios. El Dios más importante de todas las religiones y de todas las cosmogonías despertó desde el cero preantinómico. Fue la primera inteligencia ordenadora del cosmos porque tomó conciencia de sí mismo, tomó conciencia de que tenía conciencia y de que tenía el poder y la facultad de poder tomar algunos de estos elementos que estaban dispersos y sin forma para poder empezar a ordenarlos, a estructurarlos y de tal forma crear la creación como tal, o sea, los universos, los superuniversos como dicen algunos, y las galaxias con sus respectivos planetas. Todo esto claramente desde un punto de vista teológico. Y a este Dios, al primer Dios que nació y surgió, en las cifras pitagóricas vendría a ser el número 1. Por tanto ya tenemos el 0 preantinómico y el 1 que es el absoluto manifestado. Absoluto inmanifestado, absoluto manifestado. O el Padre del Cielo, como los mapuches lo llaman, Wenu Mapu Chao. Bueno, una vez que ya está consciente y ha creado tal vez algunos superuniversos ya, eso no se especifica en el mito mapuche, decide crear a Nagmapu, un espacio único, plano, a la manera de un círculo, dejándolo suspendido en el aire. O sea, podríamos hablar que es el planeta Tierra. Aquí habría que especificar, y pienso que los antropólogos o el mismo pueblo, principalmente el mismo pueblo mapuche, podrá decir si ya se habían creado otros planetas u otros superuniversos antes de Nagmapu, o si Nagmapu es en el fondo la creación misma, pero se especifica más que es el planeta Tierra. Pero podemos tomarlo en estas dos ópticas, si queremos, si es que es el universo creado o el planeta Tierra como un círculo suspendido en el aire. Además, al observar que existía en aquella nada diversos materiales indeterminados y disponibles para su plan, que estaban por ahí flotando, esperando tener un propósito, materiales inconscientes claramente, formas, toma a Wanglen, la estrella, toma un elemento y tal vez le dota de vida, le da un soplo, como se dice siempre en las escrituras sagradas, y ahora es Wanglen, la estrella. Entonces le pidió que habitara en la inmensidad del círculo, por tanto podríamos decir que la tomó del vacío y la llevó para que habitara en los universos materiales, no en los antimateriales, en los materiales, y con ello le entrega la misión de una travesía que construirá la existencia material ordenada. Esto también se encuentra en muchas culturas y se evidencia cuando el Dios Supremo o el número 1 o el absoluto manifestado crea a otros dioses o a otras entidades para que le ayuden a formar su creación, que le ayuden a seguir construyéndola. Porque por lo general este Dios después se va alejando poco a poco y son sus subalternos los que continúan la obra o la perfeccionan en varios puntos. Eso ocurre también con las mitologías de varios pueblos originarios como de Chile, por ejemplo, los Selknam. Entonces, bajo este segundo párrafo vemos que en el fondo este círculo o este Nagmapu vendría a ser el conjunto de planetas o galaxias. Esa es una discusión más específica que puede quedar para otra instancia. Recorrió Wanglen las 4 regiones universales, o sea, abarcó al menos 4 puntos básicos
de este universo, que es Puelmapu, Picunmapu, Lafkenmapu y Wiyimapu, o del planeta Tierra en específico, y las dotó de forma y de vida. O sea, les entregó el principio estético y el principio de la belleza y el principio del amor. Les dio una cualidad. Al terminar, se maravilló con su creación y se dio cuenta que su gran sacrificio y su tremendo trabajo había alcanzado frutos. Porque la belleza del universo es... No hay palabras para definirla prácticamente. A cada uno se le podría evocar una palabra, pero es increíble, universal, espectacular. De allí se percató de la gran responsabilidad que ameritaba el cuidado de este maravilloso resultado. Entonces, el Padre del Cielo, Bueno Mapuchao, le entrega un obsequio. Y ese obsequio es el guanaco, o sea, el principio masculino. Bueno Mapuchao efectivamente es el principio masculino, o número uno. Wanglen, en las cifras pitagóricas, vendría a ser el número 2, que es un desdoblamiento del número uno en un principio femenino. Y eso también se encuentra en numerosas cosmogonías y culturas de varias partes del mundo. Porque aquí se encuentra la ley universal de la generación. Porque como el primer número uno es masculino, necesita crear ese principio femenino para poder hacer la creación. Porque en el vientre de la madre cósmica se gestaron las galaxias y los hijos son los universos, las galaxias y los planetas. Entonces el número 2 en esta cifra de la creación paulatina es el principio femenino representado por Wanglen, la estrella. Y el número 3 vendría a ser la creación en sí misma. Eso también se encuentra reflejado en las cartas del tarot, porque el mago es el número 1. El número 22 o 0 es el loco. El número 2 es la sacerdotisa. Y el número 3 es la emperatriz. La emperatriz es la creación como tal. Y hay que cuidarla. Y el obsequio, que es el guanaco, vendría a ser el número 4 en esta cadena de sucesos que va a llegar hasta el número 10 y después se convierte en 0 nuevamente. Pero no voy a llegar tan lejos en esta charla. Vamos a quedar hasta el número 5 aprox. El número 4 es el guanaco porque domina y es dueño de los 4 elementos. El guanaco es el cuaternario, o sea, tiene el poder, el control y la capacidad de generar y perfeccionar la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y a su vez yo sumaría un quinto elemento que vendría a ser el éter o el acacha. El guanaco puede dominar todos esos elementos. Pero recordemos que el guanaco apareció una vez lista la creación. Entonces los números están bien puestos. Entonces Wanglen y el guanaco se enamoran porque Wanglen no se puede enamorar del principio superior cosmogónico, sino que tiene que ser uno a su nivel o un poco más inferior. Y aquí viene otro importante punto, que es que todo transcurría bien, pero lamentablemente en el Nagmapu no todo es armonía. Y nosotros ya sabemos eso. Sabemos que el mundo en el que vivimos no todo es armonía, no todo es felicidad, ni tampoco todo es equilibrio. Sabemos que existen fuerzas negativas, o un bien y el mal.
sin verlo desde un punto de vista religioso de los últimos 2 milenios. Pero el bien y el mal como fuerzas de opuestos complementarios existen. Están llenos de connotaciones y otras fuerzas valóricas y morales, pero hay que alejarse de ellas y comprender que realmente existen buenas energías y malas energías en el Nagmapu, en el planeta Tierra. Por tanto, ocurrió lo inesperado. Ni siquiera Wenu Mapuchao se lo esperaba tal vez. O lo sabía, pero tenía que esperar a que ocurriera. A veces los dioses deben callar y silenciar para esperar que las cosas ocurran como deben ocurrir. Pero si no fuese por esto, no podría existir la creación como tal en la cual ahora estoy hablando y ustedes me están escuchando. Todo este juego de fuerzas, poderes y dioses tuvo que ocurrir para que todo sea como es. Apareció este espíritu negativo que se obsesionó con Wanglen. Ya nos hemos referido que en el Nagmapu hay una polaridad o una dualidad. En Oriente lo entienden como dualidad, en Occidente como polaridad. Pero son dos fuerzas oponentes, que no se entienden, pero que al fin y al cabo son complementarias, pero ese es otro cuento. Dicho polo negativo del Nagmapu se manifestó en la forma de este mal ente que tomó diversas formas para manifestarse. A veces humano, a veces vegetal o a veces mineral. Y llama la atención que se diga a veces humano, porque da la impresión de que ya existían ciertas civilizaciones humanas que ya habitaban la Tierra, pero yo creo que en un número bastante reducido. No poblaban toda la Tierra como actualmente, sino que eran grupos. Entonces este mal se manifestaba también de forma humana. Entonces, estaba enamorado de la estrella y comenzó y amenazó con perturbar esa relación entre el guanaco y Wanglen. Mientras tanto, el guanaco siempre iba por delante como buen principio masculino y representante en este caso del cuaternario de la estrella, protegiéndola a nivel material en este mundo, porque ella es muy elevada. Y él era su protector material, era un animal. Y ella le insistía a esta fuerza del mal que ella estaba enamorada del guanaco y afirmaba que con él prefería poblar la tierra. Eso también es interesante. Si bien ya habían grupos humanos, aún así faltaba mucho por poblar en los distintos continentes según como sea que hayan sido en este tiempo inmemorial de hace millones de años. Pero todavía quedaba trabajo por hacer. Entonces este espíritu del mal o la dualidad negativa universal manifestada en toda la esfera cósmica del Nagmapu, si lo queremos ver así, no solo como el planeta Tierra, molesto estaba por este rechazo constante, entonces tomó una nueva forma bastante determinante y poderosa, que es la de la enorme serpiente llamada por los mapuches Kai Kai, que aquí en Chile la conocemos bastante. Hay representaciones en algunas partes. Y está en el currículum educativo. Esta enorme serpiente Kai Kai amenazó a Wanglen, que en el fondo era el mismo espíritu habitando esta serpiente, con destruir su creación. Así comenzó entonces un cataclismo y una batalla épica. Lo de la batalla épica es notable, porque se encuentra en todas las culturas de todos los continentes actuales de nuestro mundo. En América, en Oceanía, en África, en Europa Occidental, en Europa Oriental, en el Polo Norte, en el Próximo Oriente, en el subcontinente indio, en el Lejano Oriente, siempre se encuentra una batalla épica antiquísima. Es donde peleó Krishna
con Arjuna. O sea, la batalla entre el bien y el mal, entre las fuerzas espirituales del bien y las fuerzas espirituales del mal. Eso se representó hasta hoy en muchos textos sagrados que nos han llegado. Y el tema del cataclismo también. Y la batalla, la gran batalla, está en el texto, en las tradiciones mapuches, lo cual no deja de ser fascinante. Una batalla hace millones de años, hace eones de tiempo, en una época inmemorial. Kaikai desató lluvias que parecían interminables, por tanto generó un diluvio. ¿Y para qué hablar tan profundamente del tema del diluvio? Porque ya es casi de conocimiento total que el diluvio también es un motivo que se encuentra en las leyendas de casi todos los pueblos del mundo. No en todos, sino que en una buena cantidad. Ya sabemos que los sumerios tenían el mismo cuento del diluvio con su Gilgamesh, y eso también se vio en la tradición judío-cristiana, y en muchas más. Y los mapuches también narran el acontecimiento del diluvio, lo cual desde el punto de vista natural pudo haber sido el derretimiento de los hielos, los cataclismos naturales que desordenaron los continentes, que hicieron que algunos continentes se hundieran y que otros salieran a la superficie, etc. Y además del gran diluvio que provocó Kaikai, al desatar grandes lluvias, de estos también se pueden obtener varias inferencias y observaciones. Primero, estas lluvias parecían casi interminables, lo que sugiere a todas luces un diluvio universal, donde estos pequeños grupos humanos que habían murieron. Y algunos pocos se tuvieron que haber salvado. Todo esto son observaciones mías más que nada al estudiar las culturas de muchos pueblos en varios milenios. Siempre después del diluvio se salvaron algunas familias o algunos grupos humanos o algunos grupos de animales, como muestra la tradición bíblica con Noé. Y son estos seres humanos los que sobreviven después de los cataclismos, los que cuentan que hubo un continente anterior o que hubo una civilización antigua. Y así hasta hoy nos han llegado estas leyendas y estos mitos de que hubo, en efecto, otras civilizaciones u otros continentes habitados hace mucho, mucho, mucho tiempo. Pero claramente todas estas observaciones son muy generales, no estamos profundizando en nada. Y por otro lado, lo que llama la atención también son estas luchas entre dioses. Porque si bien había humanos o grupos humanos, los dioses se manifestaban con toda su potencia, con toda su magnitud. Unos creaban diluvios, grandes lluvias, otros levantaban montañas, o sea, jugaban con las fuerzas de la naturaleza a gusto, como querían. Entonces, conmocionado Huayno Mapuchao por lo que ocurría en Nacmapu, porque estaba quedando el desastre, envió a un contrincante. Creó él mismo, como Cosmocrator que es, una serpiente gigante llamada Tren Tren, que comenzó a hacer brotar montañas para detener el diluvio. Por lo que vemos que en esta época inmemorial, los dioses hacían y deshacían con la naturaleza de un momento a otro. O sea, levantaban montañas de un minuto a otro, y traían grandes diluvios de un momento a otro, aunque no se precisa cuánto era el tiempo en que estas montañas crecieron o cuánto es el tiempo en el que llovió, pero se puede inferir que estamos plenamente en la época de los dioses. Estamos en la época de los mitos vivos.
También vemos la alusión griega de que pasamos de una edad dorada, cuando todo marchaba bien, cuando Wannglen se relacionaba con su guanaco, en el mundo perfecto y hermoso que había creado, que era el Nagmapu, por las virtudes y las herramientas que le dio Bueno Mapuchao. O sea, era la edad dorada, de la que hablan los griegos y de la que hablan los hindúes. Pero siempre, si vemos la creación de una forma cíclica, van pasando diversas etapas hasta que al final la última etapa de este ciclo siempre es terriblemente destructiva. Como para los hindúes, estamos ahora en el Kali Yuga. Finalmente, Tren Tren venció a Kai Kai, pero justo antes de eso, esta última, Kai Kai, maldijo al guanaco y declaró que nunca más podría estar cerca de su amada, lo cual se cumplió. O sea, como un dios tan poderoso que ni más ni menos es la polaridad negativa del universo, decretó esto y se cumplió por su gran poder. Por tanto, se separó el principio femenino y masculino representado por el guanaco y por la estrella a nivel más microcósmico, claro, porque más arriba está Bueno Mapuchao con la estrella misma, que la estrella, digamos, colaboró con lo macro y con lo micro. Pero esto es más complejo, casi que requiere una clase más específica de cosmogonía. Luego Kai Kai pasó a ocupar un lugar en el inframundo en Minche Mapu. El motivo del inframundo también se encuentra en todas las culturas. Y si lo vemos desde el punto de vista griego, tenemos la superficie terrestre donde habitamos los humanos. Se encuentra el inframundo donde está Hades y una serie de monstruos que por diversas razones mitológicas terminaron en el inframundo, ya sea por estas peleas épicas universales entre dioses y seres impresionantes. Incluso los ángeles caídos están en el inframundo encarcelados, que es particularmente en la Antártica. Y de eso hablo en otro artículo que lo voy a publicar en mucho tiempo más, porque estoy publicando, digamos, bajo otras perspectivas. Y también tenemos la zona olímpica en el cielo. Esas son las tres regiones básicas. Entonces, para los mapuches también tenemos el inframundo habitado por seres monstruosos y también se encuentran otras entidades medias fantasmales que quedarán para otra historia. Entonces ahora en el inframundo está Kai Kai. Pese a que otras versiones dicen que una de las serpientes murió, pero yo estoy hablando de esta. Desde aquel momento, las fuerzas desconocidas e invisibles del mundo subterráneo tentarán a los que poblen Nagmapu. No obstante, Bueno Mapuchao, el Padre del Cielo, siempre se encarga de proteger su creación. Por eso creó al Sol y a la Luna para cuidarnos día y noche. Esto significa que el ser humano está sujeto a esta dualidad, como dicen los orientales, o a esta polaridad, como dicen los occidentales, y tiene en su vida, mediante su libre albedrío y su libertad, escoger si quiere oír las voces de Wannglen, digamos, y del guanaco, o oír las voces del espíritu negativo materializado en Kai Kai. O sea, escuchamos a Kai Kai o escuchamos a Tren Tren. Y eso va a definir qué clase de persona vamos a ser, qué clase de valores y moral y filosofía de vida tendremos. Pero digamos que desde el mito mapuche que nos corresponde, estas voces del mal vienen del inframundo, por tanto vienen desde abajo. Y tenemos que escuchar las voces del cielo, que vienen desde la zona olímpica, o sea, donde está Bueno Mapuchao, de donde proviene la estrella Wannglen. Entonces todo esto define también una filosofía moral y se desprende una filosofía moral de ello. Además,
para cuidarnos de estas fuerzas del mal que tentan al ser humano a caer en los vicios, en el error, en la enfermedad o en problemas con otros seres humanos, básicamente. Buen Mapuchao, como un buen previsor, como buen número uno, absoluto manifestado, creó al sol y a la luna para cuidarnos día y noche. O sea, digamos que no son solamente una estrella y un satélite que están en el día y en la noche, sino que son guardianes que nos protegen. El Sol, como estrella de nuestro sistema solar, nos protege para que no tentemos hacia el mal, para que no escuchemos a Kaikai que todavía nos susurra desde abajo, junto con su séquito de espíritus que están en las cavernas que llevan al centro de la Tierra, como también está representado en la Divina Comedia de Dante, y en muchas culturas y religiones y cosmogonías. Y la luna nos cuida de noche para que, el mismo ejemplo, en la noche no nos dejemos llevar por estas tentaciones y estas voces oscuras. Y el sol y la luna, como agentes de nutrición de la esperanza de vida en la Tierra, porque gracias al sol tenemos nuestros campos, la forma de comer, tenemos la vitamina que nos da a la piel y a la vida misma, y la luna rige los mares, las energías, las almas y también la regulación emocional y demasiados aspectos importantísimos. Son agentes que nos cuidan y nos recuerdan que debemos concentrarnos en Wenu Mapuchao, en Wanglen y en el Guanaco. A su vez, el legado de Wanglen siempre dirigirá a las almas de los puros de corazón, que tiene que ver con lo que he dicho. Esto porque, y estos son agregados míos, es la uránica Cosmocrator y su eterno amado, el guanaco, es el anima mundi y principio del bien. ¿Por qué le puse uránica Cosmocrator? Porque los dioses Cosmocrator son principalmente uránicos. Y no me refiero exclusivamente al dios Urano griego, sino que se llama uránicos a toda esta gama de dioses que están en las tribus originarias de todos los continentes, ¿verdad? Porque hay estudios que lo demuestran, estudios antropológicos y etnológicos e históricos y culturales, que aseveran que casi siempre hay en verdad siempre hay un dios que creó todo, pero que después se aparta de su creación. Por tanto, Wanglen estuvo en una época conviviendo con los seres humanos en la Tierra junto con el guanaco. Wanglen, además de crear la belleza del mundo, infiero yo, que instauró las leyes sociales para funcionar en comunidad, instauró las leyes morales y los ritos de iniciación. Y eso es muy importante. Y eso le da la identidad a un pueblo originario, que tiene sus claves, tiene sus ritos, tiene sus ceremonias, tiene sus secretos que solamente son accesibles por ellos, por tradiciones. Nosotros podemos estudiar hasta cierto punto como con un espíritu antropológico, pero siempre hay algo, un espíritu que solamente lo legan los pueblos originarios como tales. Una tradición ancestral. ¿Y por qué los uránicos Cosmocrator hacen estos ritos de iniciación? Para traspasar el conocimiento que hasta ahora nos ha llegado en este mito, por ejemplo, y en los otros mitos del mundo. Pasan estos conocimientos de cómo se creó el universo, cómo se creó todo desde la nada, desde el absoluto inmanifestado o cero preantinómico, y después pasan de generación en generación a través de ritos de iniciación o ceremoniales, a los cuales ni siquiera toda la comunidad de un pueblo originario puede acceder, sino que muchas veces deben pasar por muchas pruebas que incluso pueden costar la vida, y después de eso recién pueden acceder al conocimiento secreto. Pero si tenemos mitos hoy que podemos estudiar es porque ese conocimiento ya se extendió, ya se hizo conocido. O sea, ya dejó de ser secreto.
Y después de eso, los uránicos que caminaron en la Tierra junto con los seres humanos deciden regresar y, y hundirse en el universo. Siguen siendo dioses, pero se apartan de su creación. Por eso se los ha llamado Dei Otiosi, o Deus Otiosus, o sea, Dios ocioso. Deus Otiosus o Dei Otiosi. Que como he dicho, en su etimología significa Dios ocioso. Porque después se retira y vive su vida tranquilo de Dios y no participa de los asuntos mundanos o materiales o del universo mismo más. A no ser cuando lo amerita, por ejemplo, puede mandar un rayo o puede crear un cataclismo, pero por lo general son cosas por el bien de la humanidad, porque son buenos completamente. Hacen manifestaciones uránicas, por ejemplo, grandes olas, etcétera, pero siempre son por algo, como una señal que tiene que interpretarse. Pero sus manifestaciones no son para hacernos daño. Por eso incluso retiraría lo dicho con respecto a cataclismos, porque son más manifestaciones de la naturaleza. Pero también puede significar la caída de un meteorito, porque no en todas las culturas originarias manda señales buenas, hay que decirlo. También puede mandar señales bastante negativas que pueden matar personas o grupos humanos en alguna zona geográfica. Eso es más amplio. Entonces, Wonglen, después de que fue separada del guanaco o de su esposo primordial, de este principio masculino cuaternario, y quinario, si sumamos el éter o el akacha, como dicen los hindúes, se retiró. Pero aún así se la puede llamar o invocar. El tema que ocurre con los dioses uránicos es que cuando se alejan de la creación, la gente los olvida, incluso sus tribus. Y ya hasta hoy solamente sabemos de algunos epítetos de dioses uránicos, pero ni siquiera son adorados en muchas tribus. Y a esto me refiero a muchas tribus del mundo. Pero saben que el dios uránico comenzó todo, comenzó la creación. Y el eterno amado, o sea, el guanaco, es el anima mundi, porque si bien Wanglen creó todo, hermoso el universo, le faltaba dotarlo de un soplo. Así como a ella también le otorgaron un soplo para despertar de la nada y para crear Nagmapu por encargo de Bueno Mapuchao. Este regalo que hizo Bueno Mapuchao vino a ser el Anima Mundi. Ahí habría que precisar ciertas cosas, pero se entiende a lo que quiero apuntar. El Anima Mundi es el alma del mundo, o el espíritu del mundo, que es lo que anima, da esencia, lo que permite que todo adquiera movimiento, vida. Y eso es lo que generó este matrimonio tan hermoso, o sea, entre una creadora y el alma de la creación. Por eso él es el cuaternario o el quinario, porque tiene el dominio de los cuatro elementos, porque es el alma que anima los elementos y que anima este Nagmapu como esfera celeste flotante, que podría ser o el universo o el planeta Tierra más específicamente. Y también es el principio del bien, como tal, el guanaco. Ahora, el principio del bien es originario, es antecesor al principio del mal. Por tanto, podríamos definir en el número 5 de las cifras pitagóricas el principio del mal. Por tanto, tenemos el cero preantinómico o simplemente la nada o cero, el primer dios creador que despertó de esta nada, que es Bueno Mapuchao o número 1. El número 2 es el principio femenino o el vientre de la madre cósmica que creó todo, y la madre cósmica en sí, que es el número 2. Y el número 3 vendría a ser la creación misma, material, la creación que es el hijo. El número 4
sería el guanaco, y el número 5, el principio del bien, el guanaco, que es el bien precede a todo, y el número 5 vendría a ser el principio del mal, representado por ese espíritu negativo que tomaba diversas formas, pero que al final terminó siendo Kai Kai. Ahora, el tema del bien y del mal, tenemos que tener cuidado con eso porque tenemos una educación muy cristiana y podemos confundir ciertas cosas. Simplemente son polos diferentes. Si bien uno podría representar lo inframundo, medio malo, como en términos morales, y el otro bueno, eso ya requiere una discusión más grande. Pero en este mito sí se puede reflejar, a partir de la versión de Sonia Montesino, la antropóloga chilena, ganadora del Premio Nacional de Ciencias Sociales, que igual se ve el tema del bien y del mal en este mito. O sea, igual está impreso. Y el bien es bien y el mal es mal. Pero eso ya es una discusión más grande. Bueno, toda esta versión es mía, como ya he dicho, y fin, la terminé. Otro relato, traigo una pequeña frase sobre otra versión de Wanglen. Comillas, Wanglen llaman los mapuches al conjunto de estrellas que fueron creadas para entregar la luz. Todas las estrellas del firmamento son los hijos e hijas de Uñelfe, el lucero, a su vez hijo de Nrhu-Nemapun, el creador de todo lo que existe en la tierra. Uñelfe aparece en el cielo al lado de sus hijos, a veces como Yepun, es decir, estrella que lleva la noche, rol en que en ocasiones lo reemplaza el planeta Júpiter. Aunque no se diferencian explícitamente los planetas de las estrellas, sí se reconoce que el lucero, por su tipo de luz, es un ser diferente, una luna pequeña. Cierre comillas, Ortiz y Ortega. Bueno, en el artículo, que lo encontrarás en la página web, que es www.felipedelucas.cl, coloco dos imágenes de constelaciones desde el hemisferio austral en forma de círculo porque se me asemejaron al Nagamapu mismo en forma de círculo con todas las constelaciones y el planeta nuestro por ahí. Referencias bibliográficas: Montesino S., Sonia y Infante Catalina, 2017. La Tierra del Cielo, lectura de mitos chilenos sobre los cuerpos celestes. Ilustraciones Leonor Pérez, Santiago, Editorial Catalonia. Ortiz Gómez F. y Ortega Becerra A. Año indeterminado, porque no pude acceder a la fuente completa, sino un extracto. Titulada Anotado en el cielo austral, tradiciones astronómicas de los pueblos originarios de Chile, Grupo Sura, página 71. Este texto que les leí esta noche fue publicado originalmente en dos posts en el Instagram de Quenoscuanjip, que es el Centro Cultural o Círculo Mitológico Quenoscuanjip. Escribí este artículo a través de ese centro. Contacto centroquenoscuanjip@gmail.com. Kenos, Kenos, Kwanyip, o sea, los dos dioses, o sea, un dios y un héroe de la mitología Selknam. Bueno, quiero referirme sucintamente al video anterior que grabé titulado La inédita carta de Carl Jung, enviada por Carl Jung a Constance Ellenlong el 17 de diciembre de 1921, con perspectiva latinoamericana y chilena,
Un pequeño apartado de revisión y corrección. Punto 1. Lo ocurrido en el minuto 35 con 44 segundos me llevó a precisar semánticamente ese párrafo en el texto, perfeccionando la idea que quería decir, porque había como una confusión y ya lo arreglé. O sea, ya está corregido, lo puedes encontrar en la página. Punto 2. Agregué también que el estudio de la mente, comillas, perteneció anteriormente a los dominios de la filosofía, la mitología, el ocultismo y las escuelas de misterios, mucho antes de que fuera dominio de la psicología. Confróntese directamente. Bueno, sobre el tema que hoy nos ocupó, el mito mapuche de Wanglen, versión Felipe de Lucas, como ya he dicho, lo puedes encontrar en la página web y también está colocada en la descripción de este video. Y con esto doy fin al ciclo de lecturas y charlas de culturas de pueblos originarios, porque ya no tengo más artículos sobre estos temas. Tengo uno sobre el cultrún mapuche, pero no está terminado. Y yo creo que en mucho tiempo más lo voy a recién a publicar. Así que se acabó el ciclo, compuesto por esta triada que era restablecimiento de los derechos inherentes del pueblo mapuche y de todos los originarios, en 2 videos o 2 partes. Segundo, la carta de Carl Jung a Constance Long con perspectiva latinoamericana y chilena. Y el tercer video de hoy, el mito mapuche de Wanglen. Ahora te invito a que me sigas, me ayudarás mucho con eso porque si le colocas like a estos videos y si me sigues, me da la motivación de poder seguir haciendo estas instancias de entrega de conocimientos y enseñanzas gratuitas a la comunidad, lo cual me da mucho placer y mucha felicidad. Y te agradezco por haber llegado hasta este punto. No lo olvides, sígueme, colócame like y a los perfiles que me siguen y que son públicos yo los sigo de vuelta. ¿Ya? No hay problema con eso. Espero que tengas una muy buenas noches. Si quieres escribirme un correo retroalimentando lo dicho, etc., sería info@felipedelucas.cl. Soy psicólogo, comunicador audiovisual, estudiante de posgrado en historia y de especialización en psicología clínica, escritor y charlista. Muchas gracias por haber escuchado todo esto y deja un comentario si quieres también y te lo responderé. Chao.